Temperaturas más suaves, ya se va notando después de un fin de semana bastante caluroso. Bajadita, pero bueno, ya no parece que vuelvan esos fríos que hemos tenido antaño, por lo menos por el momento. Temperaturas, como les decimos, suaves. Veremos a ver cómo sigue este mes de marzo. Arrancamos semana, lunes 13 de marzo. No os lo he dicho, pero bienvenidos y bienvenidas a todos de nuevo a La Rioja en directo. Una semana, ya lo saben, por delante, con diferentes temáticas, con nuestros programas. Hoy ya lo saben que dedicamos los lunes al deporte, pero como siempre vamos a contarles algunos de los titulares de la jornada. Atentos de nuevo, la verdad es que parece ser que cada semana nos alertan de uno, pero de nuevo la Policía Nacional ha alertado sobre una nueva estafa que además ha afectado ya a múltiples usuarios. El engaño viene de un correo electrónico en el que se hacen pasar por la Seguridad Social, en el que te incitan a descargar un formulario. Bueno, pues no pinchen, tengan cuidado. La Policía Nacional suele alertar de estas estafas, bueno, para tenerles a ustedes prevenidos, así que mucho cuidado con esos correos electrónicos. También nos vamos a tratar un tema pues que nos preocupa muchísimo. Estamos muy pendientes de... Además, mira, estaba yo mirando por internet, hemos metido en el buscador, ustedes ponen la palabra bullying en cualquier buscador y les salen decenas de noticias muy actuales de diferentes localidades, de diferentes comunidades autónomas, y es que es muy preocupante el número de casos que asola nuestro país en este momento. De hecho, España es el primer país de la Unión Europea en casos de bullying. 7 de cada 10 estudiantes han sufrido acoso escolar. Mi compañera Natalia Pérez está con una pedagoga para hablar de este tema y sobre todo Natalia Pérez para darnos las claves de cómo se podría evitar y sobre todo qué se puede hacer al respecto, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, el acoso escolar es un grave problema que existe desde siempre, pero parece que ahora, más recientemente, se da más visibilidad, ¿no? Estamos viendo casos de intentos de suicidio, tanto en La Rioja como en España, y nos hemos acercado a hablar con Begoña González, pedagoga especialista en inteligencia emocional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Begoña. Muy buenas tardes. Bueno, hablamos un poquito antes detrás de cámaras, ¿no? Que me decías que esto es un problema que ha existido siempre, que quizás no es que haya aumentado ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una mayor visibilidad o los niños parece que están, vemos intentos de suicidio, vemos que con las redes sociales también esto se ha potenciado más. ¿Cómo podemos tratar, ¿no? Desde dentro, los padres, desde casa? ¿Cómo se puede identificar lo primero que tu hijo está sufriendo bullying? Venga, pues vamos a empezar por el principio. Efectivamente, el bullying ha existido siempre. Quizás ahora nos está llamando más la atención solo porque el efecto está siendo mayor, que son los intentos de suicidio. Pero hay muchas otras consecuencias del bullying que no llegan allí y que también afectan un montón a nuestros pequeños. Pequeños y no pequeños, porque aunque aparece especialmente a partir de los 8 o 10 años, en realidad cuando se crea la identidad, es en la adolescencia donde están los mayores picos, entre 13 y 16 años. Entonces, yo soy madre también y como mamá me parece que es muy importante que empecemos a mirar a nuestros niños, ¿no? Y a identificar qué es eso que puede hacerme pensar que mi hijo pueda estar sufriendo acoso escolar. Hay algunos indicadores que pueden ser sencillos de ver, aunque la clave fundamental va a ser ver con qué emoción mi hijo va al cole. Si un niño va normalmente al cole y no ha tenido ningún problema y, por ejemplo, empieza a no querer ir al cole, o a ralentizar el paso a lo largo para llegar al cole, o si, por ejemplo, normalmente hay siempre una bajada de rendimiento escolar, va perdiendo amigos, quizás ya no juega con los mismos niños en el parque, es un niño que está triste, es un niño que se encierra más. Estos son como los indicadores más fáciles de ver, pero también es verdad que hay niños que sufren bullying que ni siquiera que la madre puede no verlo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, o el padre, pues porque tenemos poco tiempo, pero es un niño que seguramente duerma peor, pueda tener muestras de ansiedad. Un indicador muy claro, por ejemplo, a veces que le falten cosas en su estuche, ¿no? Que normalmente siempre tiene todo el material escolar y empieza a tener menos material escolar. Pero, bien, entiendo que el foco tenemos que ponerlo muy bien en identificar que mi hijo esté sufriendo bullying, que es algo muy importante, pero creo que necesitamos mandar un mensaje y es que también pueda yo identificar que mi hijo es acosador, ¿no? O que mi hijo es un observador pasivo, que mi hijo es un niño que viendo que otro pega a otro, que otro hace daño a otro, pues no me está contando
qué es lo que está pasando. Yo creo que es también muy importante. Es verdad que ponemos, ¿no?, mucha importancia y se pone en el foco, ¿no?, cómo ayudar a las víctimas de acoso escolar, que es muy importante, pero claro, quizás también el foco estaría en educar, en identificar y en cortar esos comportamientos de los niños que sufren acoso, al igual que se debería de cortar el maltrato, ¿no?, el maltrato, el machismo, en vez de educar a las niñas a ten cuidado, protégete, acompañar a las víctimas, a educar a los maltratadores en no maltratar, ¿no? Ese es un punto muy importante que quizás no se pone tanto el foco. Este es un punto clave, porque fíjate que has dicho, ¿el bullying ha existido siempre? Sí. ¿Es verdad que vivimos en una sociedad con unos altos niveles de agresividad? Sí. Es decir, ¿qué ocurre? Pues yo creo, principalmente, bueno, desde hace ya tiempo, pero con la pandemia hay unos niveles de agresividad, de rabia, de miedo. Es decir, padres, madres que están en rabia, que están en miedo, que al final eso se traslada a mis hijos. Entonces sí que es verdad que vivimos en una sociedad con un nivel de agresividad y violencia potente. Entonces está muy normalizada la violencia, normalizada, y a veces no nos gusta que mi hijo sea inseguro, introvertido o tenga miedo. Quiero decir, cuando unos papás llevan a los niños a infantil, pues es impresionante. Su mayor preocupación es ir a la profe y decirle, oye, mi hijo tiene amigos, pero juega con gente en el parque. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando niños dependientes de grupos en una sociedad con un nivel de agresividad y violencia bastante potente, que, pues, ¿qué ocurre? Pues que el bullying evidentemente está subiendo. Pero es curioso, la reflexión interesante es cómo es posible que valoremos a un niño que lidera desde la agresividad, desde la fuerza, que es el líder de clase, pero desde ese liderazgo no saludable, pero tenemos a un niño que lo vemos, bueno, introvertido, que a veces juega en el patio, y es el raro. Igual es un niño que tiene independencia y que sabe jugar solo y no le pasa nada. No necesariamente está... Pero estoy segura que los padres desde fuera podrían decir, ay, no, es que mi hijo no tiene amigos. Este concepto de la amistad, la dependencia al grupo es uno de los factores que afecta muchísimo al bullying, unido a la violencia, por supuesto. ¿Ves también que a los padres les cuesta mucho, ¿no?, identificar cuando su hijo es un agresor? Se ponen como una venda en los ojos, ¿no? ¿Les cuesta verlo? Sí, mucho. Cuando, bueno, nosotros impartimos charlas en coles, con familias, y yo soy madre, y a mí cuando me dicen algo, lo primero que digo es, ay, mi hijo, pues es que yo la mano en el fuego no la pondría. Entonces yo creo que hay que hacer un importante ejercicio de introspección, de reflexión, de que yo sé cómo es mi hijo en casa, pero no sé cómo es fuera de casa ni en el patio de colegio, y es probable que haya dado una patada, que haya insultado. Entonces, trabajar la actitud como padres y madres para aceptar que desde ese colegio, desde esos profesores, me den esa información y yo elija trabajarla en casa, es que es fundamental. Sí que está la actitud de pobrecito, si mi hijo sufre, entonces sí me preocupo mucho, pero en lo contrario a veces no demasiado. También es muy importante el papel que juegan, en este caso, los centros escolares, ¿no? ¿Cómo es la actuación ahora mismo que se está llevando a cabo en los centros escolares y cómo se podría mejorar? Que entiendo que hay mucho camino ahí por recorrer, ¿verdad? Bueno, aquí hay mucho camino a recorrer porque los profes, lo primero, quizás pueden no tener la formación necesaria para trabajar esta parte que es tan de educación emocional, que yo creo que desde hace unos años sí que la estamos trabajando muchísimo en colegios, y esto es la esperanza, y yo veo a profesores con niveles de implicación impresionantes y desde aquí les motivo a seguir así, pero es que es cómo van los profesores en un colegio, cómo van los coles. Los profesores van con una preocupación enorme por un programa que tienen que impartir. Los profes van con 25 niños con un ritmo muy potente, y los profes a veces no tienen tampoco el tiempo necesario para mirar a esos alumnos cada día como deberían mirarles, para identificar en qué emociones están esos niños, qué emociones, para poder derivar, para poder... Es que se mezcla, y yo creo que una variable fundamental es que nos falta tiempo. Pero es que nos falta tiempo para educar en casa y en el cole. Nos falta tiempo para, quizás en matemáticas sí lo hacemos, pero desde luego aquí para lo que consideramos que es fundamental, que es que las personas seamos personas, que sepamos convivir, que tengamos respeto. Sí que de boquilla le damos importancia, pero realmente el trabajo de aula, pues aunque se ha mejorado muchísimo, es algo que deberíamos mejorar, porque una pregunta muy importante, si preguntamos a padres y madres qué desean para sus hijos en un futuro, el 90% te va a decir que sean felices, ¿vale? Que vivan bien, que se sientan bien. Pero luego el tiempo que dedicamos a esas habilidades y herramientas que necesitamos para vivir bien y en salud emocional, pues no se corresponde.
Está claro que, bueno, de toda la vida la salud emocional ha quedado relegada a un segundo, tercer y cuarto plano. O sea, pues eso. Hasta que hay suicidios. Exacto. Sí, en el colegio pues eso te enseña matemáticas, filosofía, lengua, pero claro, no te enseñan a identificar tus emociones, a gestionarlas, a cómo actuar en caso de que tú estés viendo una injusticia, ¿no? Muchas veces también está la figura, ¿no?, del niño que, jolín, él piensa, esto está mal lo que estoy viendo, pero claro, ¿y si me meto? ¿Y si encima luego me va a caer a mí? Es todo un mundo... El chivato, claro. Luego... El chivato, el valiente. También hay un espacio muy importante de cara a las familias, que es generar espacios de comunicación. Para que tu hijo te cuente que no está bien, tiene que tener un entorno en casa donde eso lo pueda expresar. Y una de las claves es, si tú como madre o como padre puedes expresar a tus hijos, para que me cuenten, tengo que contar. Yo no puedo pretender que mi hijo un día me cuente algo si yo no le cuento en mi día a día qué cosas me ocurren, qué emociones siento, cómo las resuelvo. Entonces, generar espacios de comunicación en casa es algo fundamental, porque no vamos a esperar que un niño hable si habitualmente no lo hace. Yo aquí, otra clave que me gusta decir es, os invito a no hablar de estas cosas en el coche conduciendo. ¿Vale? O sea, sale el niño del cole, ¿qué tal en el cole? ¿Qué tal? ¿Tienes deberes? Y si hay algo, se habla en el coche, no. Encuentra ese espacio, lo mismo que en los coles sí encuentran ese espacio para, bueno, pues para asambleas, o lo buscan desde luego, para que los niños comuniquen. Pero es que la primera escuela solo es casa. Y delegamos en el cole cosas pues que igual no hay que delegar. Que está genial que el cole se implique en la educación emocional para prevenir el bullying, para todo lo que hay. Pero necesitamos que en casa los niños encuentren esos espacios de comunicación que a veces nosotros como padres y madres pues tampoco lo hacemos. Y al final somos el modelo. Si yo me enfado y no lo sé gestionar, va a ser difícil que mi hijo lo sepa gestionar. Claro, es un tema complicado, complejo, en el que podríamos hablar horas y queda muchísimo camino, como bien dices, por recorrer. Y gracias, Begoña, por tu labor, que estás ahí siempre pues, ayudando, ¿no?, sobre todo a los chavales, a las familias. Y enhorabuena y a los profes. Enhorabuena por tu trabajo. Y ahí se quedan esas claves, yo creo que hemos sacado un poquito en claro, buscar sobre todo tiempo de calidad con tus hijos, abrir vías de comunicación para que sean capaces de expresar lo que sienten y a partir de ahí actuar. Begoña, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por dar la oportunidad de hablar de esto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Begoña. Gracias, Natalia. Mucho por hacer, por delante. Bueno, es el momento ahora sí, tiempo de deporte, con mi compañera Nuria Jiménez. Sin más dilación, les dejo con todo el análisis de lo ocurrido en los campos riojanos este fin de semana hasta ahora. Recojo el testigo de mi compañera Elsa. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que ha pasado en los campos riojanos este fin de semana. Ya lo saben, empató a 1 la Sociedad Deportiva Logroñés en Las Gaunas ante el colista y empataron a 0 Calahorra y Unión Deportiva Logroñés en ese derbi en la Planilla que reunió a 1.850 espectadores. Señoras, señores, aquí arranca nuestra tertulia de Primera Federación. Allá por los años 50, un inquieto maestro bodeguero riojano elaboró su primer vermut extrayendo el dulzor de la propia uva, con una base de vino reserva de garnacha. Así nace el gran vermut riojano Benito Escudero, con cuerpo elegante y natural. ¡Qué gran vermut riojano es Benito Escudero! Pues al lío, para hablar de fútbol, Felipe Rollo, muy buenas, Alberto, muy buenas, Chema, muy buenas. Caballeros, la pregunta del millón y de todos los lunes, ¿qué tal nos ha ido? Pues mal. No mal, ayer todo lo que no fuera a ganar pues no sirve para nada. Hombre, sirve una vez que has visto los resultados de los rivales en la pugna por desaparecer del descenso, que tampoco suman de 3 en 3. Entonces se sigue manteniendo, pero sí, el problema es que cada vez queda menos tiempo. Muy claro. Se ha desperdiciado una jornada más. El equipo... Hablas de Unión Deportiva Logroñés. Claro, hablo exclusivamente de la Unión Deportiva Logroñés. Sí, vamos a hablar primero del derbi y luego hablamos de los de ellos. Mal los tres, bueno, aunque hablemos de los tres, porque bueno, Calahorra no le sirve el punto, lo mismo que a la Unión Deportiva Logroñés, sí, y la Sociedad Deportiva,
que recibía al colista y que supuestamente de los últimos 15 partidos que había tenido era el más fácil también que podía tener. Pero es Por que tanto, el no Atleti fue- estaba empeñado en seguir con su racha positiva con los equipos riojanos. Sí, Y era un partido trampa, ya lo comentamos Se aquí en la defendió bien, tertulia. el Bilbao Athletic Sí, ayer. metió un gol un poco de chamba ahí casi en propia puerta. Pronto, luego empató pronto el partido la Sociedad. Se pensaba que podía incluso pues, ganarlo como estaba previsto, pero son estos partidos incómodos que no... y que, bueno, han impedido que se meta definitivamente en los playoffs de ascenso. Todavía está ahí en la pomada, pero más. Bueno, 40 puntazos tiene. Sí, sí, eso es Vamos. uno más. Me gustó mucho la conclusión de Raúl, de un punto más para... ¿Qué le preguntamos en sala de prensa? Raúl, ¿es un punto más para la permanencia Claro. o 2 puntitos que te alejan del playoff? Y dijo, me lo pones muy fácil. Hombre. Bueno, muy fácil, una pregunta clarísima. Y en cuanto al derbi, pues un partido muy malo, muy malo de la Unión Deportiva Logroñés y del Calahorra, bueno, pues, en un campo que estaba en unas pésimas condiciones, eso sí es verdad, pero que no se ofreció nada y que además se puso unas condiciones favorables, que es que no es lógico. Es decir, en el minuto 4 se queda el Calahorra con 10 por esa entrada sobre Jaime Sierra de Sergio Gil. Por cierto, lo ¿verdad? cambia al descanso. Yo creo que tendría algo que ver con el golpe, porque me estuve fijando en la primera parte y es que se le veía la venda cada vez con más sangre. Quiero decir, o sea De que todas Yo creo que lo formas, cambiaron tenía, porque... tenía herida abierta. Yo creo que el condicionante importante fue la sangre, ¿no? Porque no fue tampoco como para... Bueno, fue sin querer, estaba he de visto muchas espalda. en primera, Sí, o sea, bueno. vas con los tacos a la altura de la cabeza, A mí le esa das... clásica expulsión que te saca la tarjeta amarilla y tampoco dice. Eso me decía Chema ayer, ¿verdad? Sí, pero si Como acordáis, tampoco vi es una bien la falta- de, os la podéis- de os Méndez. podéis Es una acordar- falta no intencionada, Sí. Sí, porque pero no, es muy no es peligrosa. intencionada, pero que es peligrosa. Juego Vas peligroso. con el juego. Recuerdo una exactamente igual, sin sangre además, que le hicieron que expulsaron a Griezmann. Recuerdo perfectamente. Sí. O sea, que en este tipo de jugadas expulsan. Vamos Sí, a ver sí. si podemos rescatar ya las imágenes de ese derbi de Expulsa, ayer, que ya. fue 0-0, le recuerdo. Y a lo que voy, primero creo que se notó bastante la ausencia de Sierra, no recuperaba nadie un balón en la segunda parte, yo creo que se notó. Y aún así, como hablábamos aquí a micrófono cerrado, jugando muy mal, como jugó la Unión Deportiva Logroñés, Mira. sin una intensidad, es muy peligrosa. Es decir, ahí vas, es verdad, yo creo que ni lo ve. Pero el pero- propio Sergio se queda como asustado de lo que ha hecho, ¿no? Sí, si normalmente no, las no me he dado entradas, cuenta. estas entradas no son aposta, quiero decir, suelen ser, y esto será un partido y ya está, o sea, pero bueno, hizo mucho bien, como te digo, yo creo que Sierra se retiró, pues no sé si conmocionado, no sé si, bueno, el sangre en la cabeza, porque no es un jugador típico de cambio de la Unión Deportiva Logroñés, además, que conste que no lo estaba haciendo mal, hemos visto ahí una ocasión además de Jaime Sí. Sierra en la primera parte. Pero para mí le faltó ímpetu al equipo, le faltó ímpetu. Yo no sé si se vio, y yo creo que el análisis que hace Sergio es correcto, aunque creo que estuvo lento en la toma de decisiones. Tenía que haber tenido más intensidad, más push desde que se quedó con 10. Yo creo que los jugadores pensaron que esto se iba a ir madurando en función de que pasase el partido, y al final, cuando verdaderamente se atacó, fueron los 10 últimos minutos, que fue un intento de acoso, porque el resto del partido... Y luego, si queréis, entramos en individualidades, porque estoy viendo algún lanzamiento aquí. Este chico, Clau Méndez, es que creo que es la segunda y una en pretemporada, creo que es la tercera vez ya que lo expulsan. No sé cómo fue, ¿cómo visteis vosotros? Pues yo es que no me di cuenta. Pues es que yo veo que lo gira, lo tira, pero yo no sé si le llega a dar un codazo. Luego lo vamos a ver. No sé se si ve le claro llega. en las imágenes. Yo en las Ahí, imágenes creo que fue un poco... Si no hubiese expulsado al jugador del Calahorra, No lo expulsa no lo tampoco, expulsa, no lo expulsa. ¿Puede ser expulsado? Sí, pero bueno, yo creo que fue demasiado rigurosa. Riguroso. Sí, pero bueno, que es igual, no tiene que hacer lo que hace. De todas formas, yo creo que las dos expulsiones son muy diferentes. La de Sergio Gil es una expulsión fortuita, en el sentido que él no quiere hacer esa falta, y la de Clau Méndez es una expulsión. Es un jugador al que le hacen muchas faltas, primero, luego segundo, en el momento que él entra, con el pro que tiene desequilibra, y curiosamente solo se le calienta la sangre para acciones como esta, ¿no? Y es verdad que suelta, es una acción, no sé si es con Ángel o que viene cerca de la banda, Y le lo da un tiene codazo. agarrado y al le quitárselo- agarra, se echa, no tiene necesidad, y le da un codazo con el brazo izquierdo, y además es que está delante el asistente. Con Yo lo no sé cual- si le impacta o no, pero vaya, lo puede expulsar Sí, perfectamente. impacta en la boca del estómago, más o menos a esa altura.
Pero calla, que es lo que decíamos, que no tenía por qué. Expulsión absurda e Absurda innecesaria. Y además, justo cuando quedaban, creo que eran 12 minutos, que es que cuando tú estás empujando muy mucho, que es cuando el rival, ya el Calahorra estaba estaba metido en el área, Estaba atrás. estaba trabajando. Es que hay que darnos Se pegó cuenta. una paliza al Calahorra en defensa, Hombre, cuidado. es que jugó todo el partido con uno menos. Cuando digo todo el partido es que con el descuento jugó 90 minutos con uno menos el Calahorra. Porque Y no se en el notaba minuto, mucho, ¿eh? Creo que fue en el minuto 4. Es que Es decir, además- cualquiera que se hubiera incorporado al partido y no sabe que han expulsado al jugador en el minuto 5 no se da cuenta de que están jugando Pues 11 eso, contra pues ellos. eso es lo que te decía Felipe, que no es normal. Es decir, este Ya, pero cabezazo de es que Zurdine que esa va fue al la palo, más, palo, la más sí. la clara. más clara. Sí. La de Zurdine al palo. Pero, y luego una jugada que hay seguida, que seguramente veremos ahora, que es un pase... Este es un disparo de chute, creo. Sí, y luego creo que hay un pase que Cortázar le quita el balón a Boniquet, sí, a Boniquet. Y luego también vi un par de cosas que no sé si habrán sido solamente... Esa es la expulsión. Y esa es. Esa es la Sí, mira, expulsión. esta imagen Ahí es... sí, igual se ve mejor. Igual Esta un poco más imagen clarita. no la Es más pusieron. alta. Yo lo entiendo. Esta imagen es más Ya ves clara. que está el asistente Que enfrente. nosotros estamos justo atrás, estamos en el fondo. Es que la imagen que se vio ayer es bastante peor que esta. El jugador engaña a Vidorreta Sí. porque esta es la acción de pitching a la que te referías. Sí. Que llega a Cortázar antes que Boniquet. Justo a empujarla, Sí, que era ya en el 86, 87, Sí, ya porque era- estaba- estaba Tienes prácticamente razón. finalizado el partido ya. Pero Sí. de todas formas, es cierto que ayer el partido se pone todo de cara para ganar. A la UDL minuto 80, a minuto 4 Cuatro. expulsión y demás. Pero también es verdad que yo coincido con Sergio en que cometieron muchos errores en el último pase y luego en tomar de decisiones de volver pues a lo de siempre. Supero al rival, pero me freno para regatearlo otra vez. Error. Y aparte de eso, se topó una UDL espesa, un campo en malas condiciones para jugar por abajo, que restaba mucha velocidad de circulación y precisión. Y controles, que perdieron un había- montón de balones había con un los montón controles. de pérdidas. Ojo, y no es excusa. Y luego un Calahorra que por los motivos que hemos comentado era ultra defensivo y que además defendió bien, porque el Calahorra es un equipo que comete muchos errores. Lógicamente defendió bien porque tampoco la UDL le buscó le las apretó. cosquillas, porque ayer Sergio jugó sin delantero centro, o sea, que uno jugó con 10 por expulsión y otro jugó por 10 Eso por es- incomparecencia. Eso es el achaco ya, Sergio. Es decir, Pero no leyó bien que el partido. Chema no le ha leído, creo, la ironía. Jugó sin delantero centro porque el delantero centro que puso no apareció. Eso es. No, No, pero- no porque, de hecho- no porque la táctica fuera jugar sin no, delantero sí. centro. A ver, hecho- yo creo que Clau Méndez, este chico, y quiero que se me entienda la expresión, no sabe jugar al fútbol. Y me explico. No entiende el concepto del fútbol. O sea, sí sabe golpearlo, pero no entiende cuándo hay que hacer los desmarques, nunca está donde tiene que estar. Mira, hubo una jugada, creo que fue creo que fue de Doncel, con un valor que colocó justo al punto. No, fue Sute. Una jugada muy buena en banda derecha que hace casi al final del partido y pone un magnífico por la línea de córner y pone un balón magnífico al punto de penalti, que es donde tiene que estar. No estaba. O sea, es que no tiene un concepto, nunca está bien colocado, Pero más nunca allá de toma eso, buenas Alberto, decisiones. Alberto, más allá de eso, hay que tener en cuenta que también juega en punta en solo, que tiene ayuda de Zurdine, que ahora se va más como segundo punta en muchas ocasiones. Pero más allá de eso, si tú has visto partidos y resúmenes del Calahorra, la defensa ha encajado muchos goles con balones a la espalda, en movimientos, en anticipación dentro del área. Y ayer ni Zubiri ni Rojas Cometieron sufrieron error. en ningún momento. En ningún momento. Eso te da pues la realidad del partido, que Ángel no subió, Cortázar no subió, 4 tíos fijos en defensa, por delante Vidorreta, apuntarás con Santana y luego si puedes cazar algo ofensivo en acciones a balón parado lo cazas y si no renuncias. Ojo, que el punto del Calahorra tiene mucho mérito, Sí, no pero lo que discuto. tenía que haber sido más ambicioso, que el punto le sirve aún menos que a su rival, que le sirve poco. Pero tú cuando te plantas en el minuto 4 con 10 jugadores sí. y estás en el campo y dices, Pero bueno, cuando voy a llegas ver si rasco algo. pero- Y como tú dices, que si en alguna jugada cae alguna jugada de estrategia o algún balón largo, pues bueno, si la pillo, la pillo. Escúchame, cuando en el minuto 60 va 0-0 y ya tienes ahí 4 cambios porque ya has hecho uno, No se estiró en ningún momento. después ser un poquito más ambicioso porque dices, oye, igual le piden una contra. El partido hubo un momento que parecía, minuto 70, que se parecía romperse, que se convirtió un poquito en ida y vuelta, sobre todo la entrada de Chute, que le da más velocidad a la banda izquierda, luego también con Pichín. Cambia el escenario y dijo, me queda el empate rezando para no cometer un error y un punto, pero, es decir, el punto le sabe muy bien al Calahorra, pero es totalmente insuficiente. A la UD se le sabe peor.
Que no le Porque vale. yo creo, no le vale. También yo creo que aparte no hubo una variación en cuanto, es decir, tú puedes dejar transcurrir unos minutos y unos cuantos y dejaste transcurrir la primera parte, puedo entenderlo, para intentar, ves que no estás generando, pues no se generó nada. La ocasión más clara de gol en la primera parte fue un lanzamiento de córner olímpico en que intentó Doncel. Esa fue la ocasión más clara, o sea, una jugada de balón parado. Jugada de juego, un tiro de sierra. No hubo más. Pero tú tienes que tener una reacción, es decir, el Calahorra no estaba atacando nada. Modifica el sistema, mete a alguien más dentro de área, no había gente dentro de área. Volvió a pasar lo que hemos recriminado muchas veces, y lo dijo incluso el propio Sergio, no hubo llegadas. O sea, la gente no llegaba a área, ¿eh? Estaba, tú lo has hecho, estaba muy solo Méndez. Digo, yo creo que otras cosas. Para mí ayer hubo muchos problemas, ¿no? Pero todo el fundamental es uno, que no tienes esa jugada de estrategia de gracia que te abre el marcador, como pasa contra Osasuna, cambia todo, ayer no la tienes. Y dos, que las bandas no tuvieron el protagonismo que habían tenido en las Gaunas 7 días antes, porque el campo no daba para eso, pero entonces tienes que resetear. Y luego, pues por la derecha, Zurdino se defendió, llega mejor al segundo palo a rematar, pero Doncel ahí estuvo totalmente... No fue el jugador de 7 días creo antes. que acabó lesionado. Y eso también se nota, ¿no? Yo las imágenes que vi de Doncel... empezó estaba moviendo mucho la pierna, empezaba a tocarse aquí atrás, se toca por esta zona, toca en la parte delantera del muslo izquierdo y al final es cambiado. Y además es curioso, porque esta vez que lo estaba comentando con una persona eso, porque se toca, entra el fisio, le atiende, hace unos ejercicios para ver cómo está el músculo y demás, y acto seguido saca un córner y se retira. Claro, y me recordaba, ¿os acordáis? Miguel Martínez de Corta, en las Gaunas, estaba tieso, saca de portería y se rompió. Pero que es que Iñaki pasó más. lo mismo. Iñaki llevaba ya tiempo renqueante, porque Iñaki también fue sustituido. Yo no sé si fue una sobrecarga de gemelos, pero no, también si lo veis. Y pidió el cambio, y él pide el cambio. O sea, ayer hubo muchos jugadores rojas en el Calahorra y alguno más. Hacía mucho calor, el campo no estaba... El campo no estaba bien, ¿no? Y ayer fue un cambio de temperatura importante. La verdad es que, resumiendo el partido, no era el más idóneo para que la Unión Deportiva Logroñés confirmara lo que había hecho contra Osasuna. Por todos los condicionantes que ha explicado Chema, claramente, y el principal para mí, el condicionante del campo. Y luego, en contra de lo que pudiera parecer, yo creo que la expulsión del Calahorra incluso perjudicó a la Unión Deportiva Logroñés. Igual el planteamiento del Calahorra no hubiera sido tan defensivo. Encima, añades a esto lo que ha dicho Chema también, de que aciertan defensivamente porque lo hacen muy bien, y resulta que, claro, se emplean con más dinamismo sabiendo que están 10 en el campo. Y que tú eres incapaz de abrir esa lata. Efectivamente, pero estás jugando contra 11... Que metes un gol en el minuto 11 o en el minuto 12... Y ese partido puede acabar 4-0. En un saque esquina, por ejemplo, tú metes un gol y el partido cambia. Es que el partido de Osasuna empezó con mucho más ritmo que pero la clave está en el gol de Arregui a balón parado. Yo Eso también es lo que cambia coincido todo. también con Chema en el hecho de que le faltó yo, a pesar de lo que estábamos viendo, que no era nada bueno, no tenía la desesperanza de otros partidos, es decir, es imposible que ganen. Yo siempre mantuve la experiencia ayer de la expectativa de que podían meter un gol en cualquier momento, incluso faltando 5 minutos, que fue cuando más arrearon. Digo, van a marcar. Cuando vi que daban 5 de descuento, claro, luego se estropeó un poco el tema con la expulsión de este chico, de Méndez. Pero es verdad que no es el mismo equipo tedioso de otras veces que dices, es que aunque estemos jugando hasta el año del juicio, no van a meter un gol ni de coña. Vamos a ser realistas, estábamos jugando, por muy riojano que sea, con un equipo que está muy mal, pero muy mal, que es el Calahorra. Lo decía Chema, le pillan habitualmente, es un equipo que siempre le marcan prácticamente. Ojo, ya ha mejorado mucho con Pouso. Hombre, ha mejorado muchísimo, muchísimo ha mejorado con Pouso, pero quiero decir que era, pues bueno, el partido para confirmar. Ahora también las estadísticas eran completamente contrarias. Creo que nunca le ha ganado en Calahorra. Nunca. ¿La Unión Deportiva Logroñés? Nunca. Entonces, claro, ni en Liga ni en Copa. No, pero escucha, nunca la ha ganado el Calahorra, pero que es el Calahorra solo la ha ganado una vez. Sí, efectivamente. En Calahorra, o sea. En Copa penaltis, me acuerdo que... a penaltis. Con Carlos Pouso en el banquillo. Ayer fue el octavo derbi en Liga y de ellos 4 partidos han acabado en empate a 0, 2 en empate 1 y una victoria para cada uno. El Calahorra 2-0 en Calahorra y la UDL 1-0 en la Gauna. Se resume en eso. Son partidos
es un campo que a Sergio no se lo ha dado bien tampoco, porque una de las grandes crisis de Sergio Rodríguez en el banquillo de la UDL fue el 2-0 de Calahorra. Por cierto, bendita crisis que sacó a un par de jugadores que ayer a uno lo veía yo jugar, decía, mira, a Juan Iglesias, que ahora mismo está jugando en primera división. Pablo Bobadilla salió de aquella crisis y demás. Pero bueno, yo fíjate, ayer dices, yo entiendo que Sergio esté enfadado después del partido porque hay cosas que no son reconocibles. Estaba muy serio, Sergio, estaba muy serio. Y porque sabe que perdió una oportunidad, pero bueno, hay otras cosas también interesantes. No juegas bien, pero no encajas un gol. Ayer era muy difícil encajar un gol, pero tampoco el Calahorra tiró entre los 3 palos, que es importante. El segundo partido en el que mantienes la portería a 0 y luego no juegas bien, pero generas ocasiones como para haber marcado un gol. Has hablado, el córner de Donce en la primera parte que lo saca Limones bajo palos, el balón de Zurdine a la madera, el Boniquet que no llega, que se le anticipa muy bien. Esas Cortázar, 3 fueron las más claras. Pero si Cortázar no sprinta un poco más rápido, es empujarla. Y luego el de Sierra. Dices, bueno, pues unas son más claras que otras. Has generado más que te han generado, pero es verdad que ayer, con todo que se te pone en el escenario, estás obligado a ganar. Es que yo le vi cierta falta de... Yo no sé si fue conformismo, por decirlo así, porque bueno, ya iremos madurando el partido, como está en contra 10, y yo creo que tenía que haber tenido un empuje más fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay, en eso coincido con Felipe, la expulsión, que sí, a veces nadie quiere estar jugando en inferioridad, por mucho que digan que se conoce. Yo creo que fue una pequeña trampa, porque yo pienso, como dicen, vamos a tocar, y eso en los equipos de Sergio, vamos a tocar sin prisa, sin asumir riesgos, tocar y mover. Vamos a cansarlos. Vamos a cansarlos. Y luego yo creo que a medida que avanzaba el partido veía que el campo era estrecho, que el campo no estaba bien, y que no estabas cansando a nadie, que estaba defendiendo bien el Calahorra, ya no jugaba solo contra el Calahorra, sino jugaba contra el tiempo que se le acababa y contra la necesidad de ganar el partido, o sea, que ya eran más enemigos. Y yo creo que eso es dentro del partido es lo que peor gestiona el equipo. Sí, no, así es. El tiempo. Lo gestiona mal por eso, porque ves pasar la primera parte, pero yo por eso eché de menos, yo creo que un cierto cambio. También es verdad que alguna cosa en los cambios tampoco me agradó la entrada, por cierto, buena jugada, que la estamos viendo ahora. Dani Pichín, que parece que por fin parece que está recuperado, porque lleva fuera meses. Desde el mercado de enero. Por eso digo. Ahí se habló de que podía salir. Que ya habló de meses, o sea, no hablo de semanas, y es un jugador que teóricamente en banda es un jugador de banda que puede aportar, y bueno, pues luego la entrada de Sute, pero vaya, que tampoco hay mucho más. Pero, porque... hay jugadores a los que no va a recuperar y hay jugadores que puede recuperar. Pichín es un futbolista que puede ser del corte. Yo creo que puede ser del corte de lo que piensa Sergio, muy vertical, en la banda, pierna cambiada. Jugador de banda. Eso es. Pero luego, en líneas generales, es verdad, es que son 4 puntos en 2 partidos y todo el mundo pensaba que iban a ser 6. Con esta media, desde luego, se salva. A ver si la media inglesa. Claro. Este punto puede ser. También tienes que concluir. Es una frase recurrida. Que gane el domingo aquí. Es una frase recurrida. Este punto puede ser muy bueno si ganas al Intercity. Si tú le ganas al Intercity, el punto de Calahorra es bueno. Y luego ayer, es verdad que no ganas, pero los otros tampoco ganan. O sea, que la distancia se mantiene. Ahora la temporada va a empezar en lo que hemos hablado, hacer la goma, ¿no? Ganamos todos o perdemos todos. Sí, está a 4, sigue estando igual, a 5 puntos. Con un partido menos, pero también está. Y la Nucía también tiene un partido menos. Sí, que ayer. Claro, es que ayer no pudo jugar por el fallecimiento del directivo de la Morevieta. Se aplazó, sí. Se aplazó el partido. ¿Y al Calahorra qué? ¿Le sirve o no le sirve? 23. No, al Calahorra no le sirve. No le servía, ¿no? O sea, no le sirve. Yo creo que la dinámica del Calahorra es mucho mejor con Pouso. Creo que lleva 10 puntos con Pouso de los 23 que tiene, si no me fallan las cuentas. Pero necesita ganar muchos partidos el Calahorra, igual que la Unión Deportiva Logroñés, ojo, que son primos. Y que luego el Intercity, que viene la semana que viene, es un equipo que no está exento de problemas. Está ahí hay que tener en cuenta, 33, ahí lo que está a un partido del descenso. O sea, fácil no lo tienen. No. Fácil no lo tienen. Pero quiero decir que la semana que viene es uno de los equipos que también va a venir, pues no sé si con una motivación especial o con, por decirlo así, o con una presión sobrevenida, porque bueno, también se la va a jugar con la Unión Deportiva Logroñés. Domingo a las 4. Y no tiene malos jugadores. Y no tiene malos jugadores. Si el Intercity sobre el papel, la plantilla es muy buena, sobre el papel. Pero luego los resultados lo están poniendo en su sitio. Y luego, Alberto, a mí hay una cosa que también me llama la atención positivamente. Hay jugadores que han crecido mucho en estos 2 partidos. ¿Con Sergio? Sí.
Lozano el primero, ¿no? Lozano. Márquez Lozano. Pues claro, ahora ya no sabe jugar para atrás. Es algo increíble. ¿Y quién más, Chema? Es como si le hubieran hecho un trasplante de cerebro, porque antes era todo hacia atrás. No, hombre, la defensa es más agresiva. Los centros son más agresivos porque se van a buscar el balón. Zurdini está mejor, a pesar de que ayer no entendió muchas cosas, está mejor, entiende mejor los conceptos. Doncel le puede dar, recuperas a Pichín, que ayer dejó buenas sensaciones. Vamos a ver si las confirma. Chute, que es otro espíritu libre. Ayer me para gustó. mí creo que revolucionó mucho el partido. Le faltó que a ese Chute, pase de no sé, gracia. se le está empleando mucho como cambio, pero no sé, yo me gustaría verlo... Yo creo ¿De inicio? que El Sí, domingo lo pero vas a me ver. gustaría verlo de inicio, pero además me gustaría verlo en su posición. El domingo, No el delantero domingo lo centro, vas a que ver. lo El mismo domingo lo lo puedes domingo ver. lo El domingo lo vas a ver. Porque Vinicius no se le espera, ¿no? De momento, ¿no? De momento sí, no. le suelen esperar, va a entrenar y estas cosas. Pero y vamos a ver, Sí, pero es pero que a mí de momento no está para los jugar. domingos no se le espera. precisamente a mí Sute, donde lo voy a ver es donde no me gusta. Pero Es decir, porque Sute no es delantero ¿Está centro. lesionado o no le convoca porque no quiere? O... Yo creo que Sute está tiene lesionado. No está lesionado. Vinicius No. tiene un problema de rodilla, que ya lo sabe todo el mundo, porque parece que le va oculto y aquí sabe todo el mundo que tiene un problema en la rodilla, que si me paso no llego y si tal, pues estoy o no estoy en función de cómo tengo la rodilla de los sprints. Que Tiene dos problemas. uno es ese, Uno es la rodilla ¿Y y el otro otro? es El todo lo peso. que afecta a la rodilla. Eso. que es el peso, está pasado de peso. Oye, y el viernes leí un comentario como que el portero ya estaba ya para, Sí. posiblemente, Sí. que incluso lo daban como que podía reaparecer. Y sin embargo no fue ni convocado tampoco, ¿no? Pero, Bueno, pues pero imagino- no recayó ni nada. No, pero imagino que no. no querría, chico, No arriesgó. Bueno, queda una arriesgó. semana más igual, ¿para que lo vas a llegar convocado? A O Gonzalo. sea, yo imagino que en el momento que Gonzalo esté en condiciones, que puede ser este domingo por fechas, imagino que Daza pasará a jugar al filial, lógicamente, digo yo, y que se quede quizá de suplente, no lo sé, porque el filial también necesita cambiar la dinámica. Ojo, que ahora se ha enfrentado a segundo y cuarto en 2 semanas Sí, consecutivas. pero creo que son y 7 no ha puntos, perdido. pero son 7 puntos sí. con el descenso, ¿eh? Sus números son primos hermanos. El primer equipo tiene 25, ¿no? 25 puntos. 26. Sí, pero bueno, está a 26. 5 del descenso, mientras que el segundo equipo está a 7. Sí, pero 25 frente a 32 y estos están 26 frente a 31, o sea, muy gemelos este año. Regular. No, regular no. Regular mal. Regular no, Regular mal. mal, regular mal. Y como siempre dejó un derbi, lo mejor que dejó, pues ese desplazamiento de la afición de Logroño. Poca respuesta de Calahorra, ¿no? Poca respuesta de Calahorra, ahí vemos unas imágenes. Pero bueno, Más también es respuesta verdad que que otros acompañaba Más el respuesta que día. otros partidos. Acompañaba el día, que el día era muy bueno. Para Pero de Logroño, ¿cuánta gente bajó? 1000. Unas 1.100 1100. personas por ahí, sí, sí. Pero bueno, qué decir, pero sean 1.100, 1.900, Todo. En la situación del A mí equipo- me han dicho que desde el Calahorra que 1.100 personas Sí. eran de Logroño, imagino que seguían por las entradas. Por las entradas. Ve. claro. Entonces, pero bueno, ese dato es tremendamente importante en el momento que está en el equipo porque este desplazamiento de 1.100 personas hace 2 semanas hubiera sido imposible. Nada, eso estoy de acuerdo Imposible. contigo. Y esto también es el efecto de ganar el domingo anterior y el efecto también de Sergio Rodríguez. Pero bueno, también es cierto que es un... Y de la gran afición que tenemos. Porque No, hay que es tener que importante. reconocer también que con 25 puntos y ese desplazamiento y la afición empujando y tal, oye, pues yo siempre lo digo, es que creo que es lo mejor que tiene este club. O sea que... Felipe, poquita gente de Calahorra, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha sorprendido. O sea, más que otras cuando- veces, es verdad, pero... Sí, pero, la verdad es que no. Bueno, generalmente suelen ir. Hace un comentario allí de que, claro, 750, 800 espectadores allí es casi como los 3.500 o 4.000 de Logroño, ¿no? Pero Para que ha ido más gente al fútbol en Calahorra. Sí. Sí, ese comentario es ajustado, pero claro, si tú lo comparas con la gente que iba en otros momentos, cuando el Calahorra ha ido bien en la claro, segunda, es que en condiciona- segunda B, condiciona mucho ha habido el puesto en la mucho tabla, más gente. es lógico. Y Claro que tampoco, condiciona. tampoco es un campo de que vaya muchísima gente. No, pero ha habido, yo recuerdo aquella temporada que lo hizo muy bien el Calahorra en segunda división B. Sí, claro. Y ahí sí había buenas entradas. Con Diego Martínez, ¿no? Eso En el es, banquillo, eso es. el año que jugó Pero playoff. que es normal, es decir, el Calahorra está. Y luego hay muy otra mal, cosa bueno. que hay que mentalizarse aquí, es el hecho de que en una ciudad como Calahorra que no haya nadie de Calahorra jugando, por ejemplo. Es que no hay en Calahorra jugadores, no digo toda Y el- la plantilla, pero y el- 2 o 3 o 4 y para poder jugar en Y el Premier. Logroño ahí. Lo mismo, te digo, te hago igual. Te hago igual. Claro, es Pero que aquí, está- aquí el condicionante de Logroño es que cuando sale un juvenil bueno o lo que sea, se va a la Real Sociedad o Pero a Felipe, los vamos a Asuna. ver, Felipe, hoy en día, ¿qué le vas a Los ofrecer a chavales, alguien que no, Felipe, que no le los pueda chavales de ofrecer aquí no la hace falta ni que se vayan. Sus padres los empujan. Sí, ya.
Pero... Porque hay que decir que mira, es que además es que esta mañana, obviamente, casualmente el tema de la sociedad, es cierto que aquí los chavales en Logroño hay pocos de Logroño o ninguno y en Calahorra igual. Pero es verdad, aquí es que los padres están encantados de que su hijo esté en el centro de tecnificación de la Real Sociedad, por ejemplo. Y a la mínima que pueden nos largamos a la Real, al Deportivo de La Coruña viaje de ida y vuelta, al Villarreal viaje de ida y vuelta, a Osasuna, etcétera. ¿Y cuántos llegan, Chele? ¿Y cuántos llegan? Ese es otro debate largo. Al Betis, te estoy hablando ya de desplazamientos, de jugadores que han ido al Betis y han vuelto. Alguno hay aquí jugando, mira, por cierto, de Logroño y está jugando a la Sociedad. Es que esta mañana me ha hecho comer y dice, no entiendo que este chaval no esté en la federación, en la selección riojana de fútbol, porque va al centro de tecnificación de la Real Sociedad. No, eso te la creo. No, ya lo sé, pero digo que... Un día, si alguien tiene un ratito, ya le explicaré cómo funciona ese centro de tecnificación. De todas maneras, da un repaso a la plantilla de la Unión Deportiva Logroñés. Sí. B también, ¿eh? Sí, no, hombre. Que son muchísima todos gente de fuera, claro. No, mira, ahora mismo, pues es que ves equipos de tercera. Creo que, por ejemplo, el Balsamaiso, que es filial de la Sociedad Deportiva Logroñés, creo que ningún jugador del Balsamaiso es de Logroño. Creo. Yo creo que sí. No. Es que un día estuve hablándolo con los directivos del Balsamaiso. Medrano. Bueno, uno, pero el resto ninguno. Ojo, estoy hablando de un equipo de tercera ¿Qué división. pasó por la Real Sociedad? Sí, pero que estoy hablando de un equipo de tercera división, que no estoy hablando ya de primera red. Hay un problema en el fútbol. Aquí quiero decir que lo marca la División de Honor. Esta tierra, tristemente, no da para tener dos equipos en División de Honor. Sí daría, La Rioja sí daría. Yo siempre he sido de la teoría de que se podían tener hasta 3 equipos en División de Honor. Pues esa teoría, pero uno Felipe, solo de Logroño. Pues otro de La Rioja Alta, donde un Calahorra, un Alfaro, un Arnedo podría recopilar gente de las 3 poblaciones, incluida Tudela y toda la zona de la Ribera, donde salen buenos jugadores también. Y en Aro, lo mismo que hace con el primer equipo, fichando gente de Vitoria y de Miranda. Pero Felipe, ¿de verdad tú crees que al Aro le merece la pena traer gente de Vitoria para el juvenil? Igual sí. No, pero además te explico otra teoría, sí. Felipe. Mira, para esa tener teoría... un buen equipo. Y con gente de Aro también, Esa teoría que lo oí hace años no funcionó en su momento y ahora no funciona. No ha podido funcionar nunca porque no se ha dado nunca la circunstancia. Sí. No. Se daban circunstancias. Hombre, en la ha habido 3 equipos ha habido aquí. Ha habido el pero... Valvanera, el Comillas y la Unión Deportiva Logroñés. Creo que coincidieron un año en la División de Honor. Pero es más, os voy a decir, solamente ha funcionado con un equipo en División de Honor. Y además no fue con la Unión Deportiva Logroñés. Cuando mejor le fue el fútbol aquí, aparte ya hablamos de los Jona y tal, que era cuando el Club Deportivo Logroñés estaba en primera división, que tenía el equipo en División de Honor, fue cuando el Barea recaudaba, digamos, por decirlo así, a todos los jugadores, a los mejores jugadores que había en La Rioja y preparaba el División de Honor, que había un equipo, me da igual, era el Barea en ese caso. En cuanto se empezaba a dividir aquello, pero porque no hay jugadores. Pues estoy de acuerdo, pero es que cuando dice Felipe Aro, que va, si tú vas a Vitoria y hay 4 equipos en División de Honor en Vitoria, que además te cogen de todo alrededor de Vitoria, o sea, Aro no te va nadie. El Tudela no creo que tiene el equipo, creo que está en División de Honor. Está en la zona baja. Claro, está en la zona baja, pero está en División de Honor. El Tudela. Yo te digo que la única forma de poder tener más de un equipo sería repartiendo, no solamente en Logroño, sino teniendo en diferentes zonas. Si no, es imposible. Hombre, y luego potenciando el trabajo en las categorías inferiores. Claro, también. Hombre. Eso está claro. Lo que pasa es que al final, hombre, es que al final igual lo sacas fuera de La Rioja y puede parecer, pues es igual, ¿no? Pero por ejemplo la estructura que tiene este año, por ejemplo, el Berceo tiene mucho mérito. Tercera división, regional preferente, División de Honor. Así se hace cantera. No deja de ser un club modesto de aficionados. Y tú lo sabes mejor que nadie lo que cuesta el Berceo mantenerlo vivo, ¿no? Pero es que es tremendo el esfuerzo que hay que hacer. Y es que abajo, pues por lo que sea, se trabaja de una forma que no te da. Llega el embudo de División de Honor y no te da. Liga Nacional. La Liga Nacional de Juvenil de La Rioja es una territorial, olvídate. Cuando dijeron, no, es que ha habido Liga Nacional y tal, creo que fue hasta un error. Yo opino así. Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos que tener por comunidad la Liga Nacional. Era mucho más competitiva la Liga Nacional cuando no era solo riojana. Mucho más competitiva. Ahora mismo es una territorial y es un salto tremendo además a la División de Honor, porque ahí sí que hay diferencias. Antes de la Liga Nacional que existía, la División de Honor, había muchas menos diferencias. De todas formas, ¿no diría esto a cuento de qué venía? No, estamos hablando ya os lo voy a decir yo. De los jugadores riojanos que militan en la primera red. En Calahorra, por ejemplo, estamos hablando de que si en Calahorra igual tendría o tuviera 5 o 6 jugadores
del pueblo, como decimos, tendría más pues que igual empaque, tenía sí. tirón porque, joder, Sí. pues la gente va a ver a la gente que está jugando desde su casa y tal, pero que es que habrá muchas personas en Calahorra, como pasa en Logroño, que van a ver al Logroño, van a ver o como quien es aficionado del Real Madrid. Vas a ver al Real Madrid y dices, pero bueno, está jugando un español. O ninguno. O ninguno, en algunas y vas a ver al Barcelona y menos mal que tiene ahora a Gavi, a Pedri, a Sergio todavía. No puedes tener. Hay que ser. Ahora tenemos que tener un objetivo, digamos, más comercial, por decirlo así. Pero, porque, claro, el deporte de alto nivel, estoy hablando del deporte de alto nivel. Los localismos se reducen al mínimo, pero al mínimo en cualquier club y en cualquier deporte. O sea que no. Pero ahora aquí en el fútbol, hablar de primera red, tener algunos, bueno, pues tenemos a Iñaki aquí, tienen a Diego Estebas, pues, poco más, poco Mira, más. pero por lo menos la sociedad tiene a gente de Logroño, tiene a Emilio, tiene a Diego, tuvo el año pasado a Javito. No, pero escucha, no estires más, Sí, tiene a Diego y tiene a Emilio. No, pero nos tiene alguien. Es que dices, bueno, tenemos, y luego tiene un filial como el Balsamaiso que de momento tira con ellos también, aunque sea. Que ninguno es de aquí. No sé, ayer los estuve viendo y me pareció. Medrano seguro. Medrano sí Bueno, que es de uno es de aquí, aquí. sí que es de aquí. Es que estuve hablando con Ángel, que es buen amigo del Balsamaiso, y me dijo que sí, que son todos chavales de Hasta fuera. entrenadores y tal, no sé de fuera. qué. Entrenadores no lo sé, pero son todos de fuera y lo están haciendo francamente bien, o sea que no está Lo que vamos a hacer es una pausita para la publicidad y hablamos a la vuelta de la Sociedad Deportiva Logroñés. Hasta ahora. Allá por los años 50, un inquieto maestro bodeguero riojano elaboró su primer vermut extrayendo el dulzor de la propia uva, con una base de vino reserva de Garnacha. Así nace el gran vermut riojano Benito Escudero, con cuerpo elegante y natural. ¡Qué gran vermut riojano es Benito Escudero!